La vida y hazañas de Pancho Villa, un héroe de la Revolución Mexicana. Pancho Villa, nacido como José Doroteo Arango el 5 de junio de 1878 en la ciudad de Durango, es una de las figuras más complejas y míticas de la Revolución Mexicana. Su vida estuvo marcada por la lucha, la injusticia, la traición y la valentía, cualidades que lo llevaron a convertirse en uno de los íconos más grandes del país. Desde sus humildes orígenes como un niño campesino hasta su ascenso como general del Ejército Constitucionalista de Francisco I. Madero, la historia de Villa está repleta de momentos que cambiaron el curso de la historia de México. Los primeros años, la infancia de un rebelde. La infancia de Doroteo Arango fue dura y marcada por las adversidades. Nació en un contexto rural y pobre, en un pequeño rancho en la región montañosa de Durango, en el norte de México. La familia Arango vivió en condiciones difíciles, donde la principal fuente de sustento era la agricultura, un trabajo arduo que apenas alcanzaba para sobrevivir. En su infancia, experimentó el hambre y la pobreza extrema que caracterizaban a las clases más bajas de la sociedad mexicana de la época. A los 16 años, Doroteo Arango sufrió una de las experiencias más traumáticas de su vida. Su hermana fue violada por un hacendado local. Después de no recibir justicia de las autoridades, Doroteo se rebeló y, en un arranque de furia, asesinó al hacendado. Como consecuencia, se convirtió en fugitivo y comenzó su vida como bandido. A partir de este momento, comenzó a usar el nombre de Pancho Villa, aunque se desconoce si adoptó el nombre por inspiración de algún personaje histórico o por alguna leyenda local. De bandido a líder, el comienzo de la revolución. A lo largo de sus años como bandido, Pancho Villa adquirió una serie de habilidades de liderazgo y estrategia que lo distinguirían más adelante en la Revolución Mexicana. Su reputación como hombre astuto y valiente comenzó a extenderse entre los campesinos de la región norte de México, quienes lo veían como un defensor de los más pobres y oprimidos. Con el tiempo, su banda de forajidos creció en número y poder, y Villa se fue convirtiendo en un líder respetado dentro de las comunidades rurales. En 1910, la Revolución Mexicana comenzó a tomar forma como una lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero, un líder político que pedía reformas y la democratización de México, encabezaba el movimiento. Villa, entonces conocido como un bandido, vio en esta revolución una oportunidad para poner fin a la injusticia y la explotación de los campesinos. Se unió al Ejército Constitucionalista de Madero, un ejército que luchaba por derrocar a Díaz y traer cambios políticos y sociales a México. El general Villa y la División del Norte. La guerra contra el régimen de Porfirio Díaz fue sangrienta y difícil, pero bajo la dirección de Francisco Villa, los revolucionarios comenzaron a ganar terreno en el norte del país. En 1911, después de una serie de victorias en batallas claves, Villa se destacó como uno de los generales más capaces del ejército maderista. Durante este tiempo, su habilidad para movilizar y organizar a sus hombres le permitió crear un ejército formidable, la famosa División del Norte. Compuesta principalmente por campesinos, trabajadores y personas humildes, esta fuerza revolucionaria logró varios éxitos en su lucha contra las fuerzas federales de Díaz. En 1911, Villa logró una de sus victorias más significativas al tomar la ciudad de Torreón. Con esta conquista, el ejército de Madero avanzó hacia la victoria, y Villa se consolidó como uno de los más grandes líderes militares de la Revolución Mexicana. La habilidad táctica de Villa, que se basaba en la rapidez y la sorpresa, se convirtió en un sello distintivo de sus éxitos. Sus enemigos temían su capacidad para lanzar ataques repentinos, siempre dejando atrás una estela de victorias. La larga marcha de Villa y la batalla de Celaya. La revolución no se detuvo con la caída de Díaz, y pronto surgieron nuevos desafíos. A medida que el conflicto avanzaba, Villa se encontró luchando contra otros líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata,
e incluso contra las fuerzas de Victoriano Huerta, quien había usurpado el poder tras la renuncia de Madero en 1913. En 1915, Villa se enfrentó a su mayor derrota en la batalla de Celaya, un enfrentamiento crucial con las fuerzas del ejército constitucionalista dirigido por Álvaro Obregón. A pesar de sus esfuerzos por ganar la batalla, la División del Norte sufrió enormes bajas, y Villa se retiró de la lucha directa en ese frente. Esta derrota fue un golpe devastador para su ejército y su moral, pero Villa nunca perdió su convicción. A pesar de la derrota, mantuvo su figura como un líder imparable. La reforma agraria, un sueño de justicia. En su tiempo como líder militar, Pancho Villa también comenzó a tomar medidas para implementar una reforma agraria en las zonas que había conquistado. Convencido de que la lucha por la tierra era una de las más importantes en la Revolución Mexicana, Villa promovió la redistribución de las tierras a los campesinos que trabajaban en ellas. Bajo su liderazgo, se expropiaron grandes propiedades de terratenientes y se distribuyeron entre los trabajadores rurales, una acción que le ganó la admiración de muchos y el odio de los poderosos. Villa implementó una serie de políticas de bienestar para los campesinos. Aseguró que tuvieran acceso a atención médica, comida y recursos educativos. Sin embargo, sus medidas fueron vistas con recelo por las élites políticas y económicas de México, que lo consideraban un bandido y un revolucionario sin causa. La traición y el retiro. La Revolución Mexicana fue un proceso sumamente complejo, lleno de traiciones y cambios de lealtad. En los años posteriores a la derrota en Celaya, Villa se vio obligado a lidiar con la creciente oposición de otros líderes revolucionarios, como Venustiano Carranza, quien eventualmente se convirtió en presidente de México tras la renuncia de Huerta. Carranza, al principio aliado de Villa en la lucha contra Huerta, traicionó al líder del norte y comenzó a aplicar políticas que no favorecían las reformas agrarias que Villa había implementado. A medida que Villa se retiraba de la lucha militar directa, se le ofreció un trato de paz con el gobierno mexicano. A cambio de abandonar la lucha armada, Villa aceptó un retiro en la región de Chihuahua. A pesar de su retirada, Villa nunca dejó de ser una figura relevante en la política mexicana. En sus últimos años, se dedicó a la agricultura y a la educación, pero su nombre seguía siendo un símbolo de la resistencia contra la opresión. La muerte de un ícono, el asesinato de Pancho Villa. El 20 de julio de 1923, cuando viajaba en su automóvil, Pancho Villa fue emboscado por un grupo de asesinos, quienes, al parecer, fueron enviados por el gobierno mexicano para eliminar a este último gran líder revolucionario. Su muerte fue un shock para el país. En lugar de ser un fin vergonzoso, su asesinato solo cimentó su estatus como leyenda. Muchos mexicanos vieron en la muerte de Villa una simbolización del sacrificio por la justicia social y la libertad, mientras que otros lo consideraron un martillo caído sobre la revolución misma. El legado de Pancho Villa. La figura de Pancho Villa sigue siendo uno de los símbolos más potentes de la lucha por la justicia y la libertad en la historia de México. A lo largo de los años, su nombre ha sido cantado en canciones, escrito en libros y celebrado en filmes. Su imagen, montado a caballo con su boina, es universalmente reconocida, y su vida continúa siendo un faro de inspiración para los oprimidos, los campesinos y los luchadores sociales. Pancho Villa, un hombre que comenzó como bandido y se convirtió en general, luchó por la revolución, pero también por los ideales de justicia social. Sus ideales perduran en las luchas actuales y su vida es una muestra de cómo la lucha de un hombre puede transformar un país y convertirse en un mito eterno. Aunque no alcanzó todo lo que soñó, el sueño de Villa, de un México más justo, sigue vivo en el corazón de muchos. La historia de Pancho Villa es más que un relato de batalla, es una epopeya de resistencia, sacrificio y la constante búsqueda de justicia en un país marcado por la desigualdad.